¿Qué viene después de la muerte? El funeral. Por lo tanto, ahora, siguiendo los designios de esta estructura que hemos tomado de Sun Tzu, ¿sí? Del arte de la guerra, el segundo paso es mirar el cielo, ¿sí? Que es todo aquello que no logramos controlar, que siempre está presente en nuestra vida. Siempre en una batalla tenemos la lealtad, que es lo que vimos, ¿sí? En el infierno, hace 3 días, vos pudiste determinar qué es lo que habías perdido y por qué en parte estás en esta situación que quizás te ves un poco obligado a hacer un cambio de vida. Los cambios en general no son así como de voluntad propia. Es como que uno llega al límite y aunque efectivamente vos tenés que dar el paso de morir, de renacer y de iniciar el cambio, pero llegaste ahí por alguna razón. Entonces ahora corresponde hacer el funeral, enterrar el pasado, enterrar la situación, enterrar lo perdido. ¿De qué nos vamos a apoyar acá? El cielo para los antiguos simbolizaba todo aquello que no lográbamos controlar. Si habláramos astrológicamente es como los grandes titanes del cielo. Y hay una triada que siempre se repite de distintas formas, que es víctima, victimario y salvador. Vos fíjate, quédate pensando, si en la situación anterior, la que querés dejar atrás, vos eras víctima o eras victimario, o siempre ocupaste un rol de salvador, o al contrario, a veces funcionabas como víctima, a veces como victimario. La triada siempre se da en conjunto. Muchas veces uno es víctima hacia afuera, victimario hacia adentro. O eres victimario con otros. Cuando uno deja al otro, cuando lo abandona, cuando no hace o no cumple con la expectativa del otro, muchas veces es victimario. Y cuando el otro no te da lo que vos necesitas, muchas veces vos estás en un lugar de víctima, cuando no logras alcanzar tus proyectos, tus deseos, las relaciones y así. O cuando vivís solucionándole los problemas a todo el mundo, estás en el rol de salvador. Esta triada es como un guión de película y siempre funciona en conjunto. Si vos te pones en el lugar de salvador, ¡tuc! Para que el guión funcione, automáticamente aparece una víctima y un victimario. Si vos sos la víctima, automáticamente hay alguien que es el victimario. Y así, es como si fuese un secreto que los pueblos antiguos conocían perfectamente. Y te voy a contar un cuento para que veas cómo revertir, porque es cierto, hay una gran diferencia. A uno, por supuesto que le pasan cosas y a veces uno genera daño sin intención y sos victimario, y a veces te suceden cosas que te hacen perder y sos víctima, ¿sí? Pero elegir ser víctima y elegir ser victimario y elegir ser salvador es una opción. Para la mitología sí. Y está en el secreto de el arma de Poseidón. Poseidón era dios de los mares, ¿sí? Y él tenía un tridente. Y este tridente simbolizaba el poder de los 3 caminos. En la antigüedad se decía que el hombre tenía 3 formas de vivir. Por el camino del poder, por el camino del conocimiento y por el camino del amor. Y que a la humanidad habían llegado distintos maestros, Jesús en el camino del amor, ¿sí? El budismo tiene que ver con el camino del conocimiento y Alá con el camino del poder. Y que habían como 3 montañas, que en realidad eran solamente una, pero 3 formas, 3 caminos de llegar a la cima. Este cuento se contaba anterior a la venida de estos maestros. Te estoy hablando de la época de la mitología, hace muchísimo más de 4000 años atrás. El tridente de Poseidón tenía la unión de los 3 caminos. Y se decía que la tríada mágica era aprender a ser preservador, destructor y creador. ¿Cuál es la diferencia? Si yo elijo conscientemente, digo, bueno, sí, esto en mi vida lo quiero preservar, esta relación, la quiero preservar porque me da seguridad material, porque me da seguridad emocional, no satisface mis deseos, mi pasión, pero yo la quiero preservar. Bueno, ahí pasas de víctima a preservador, porque estás haciendo consciente tu elección. Cuando uno elige esto ya no lo quiero más en mi vida y estoy dispuesto a pagar el precio que eso significa, pasas a ser un destructor,
porque estás haciendo consciente la elección. Entonces ya no eres un victimario. Estás siendo consciente del precio que aceptás pagar por tu decisión. Y cuando elegís, a esta persona quiero ayudar o esto quiero hacer y este es el esfuerzo que estoy dispuesto a dar, pasas de ser salvador o mártir, ¿sí?, a creador. La gran activación de la tríada de víctima, victimario y salvador que en los cuentos mitológicos atravesaba el héroe era cuando el héroe se hacía cargo de su vida y de su aventura y se daba cuenta que él era mano de demonio y de ángel empuñando la misma espada. Es decir, que en vos está la posibilidad siempre de elegir. Y de esa manera te transformás en destructor, creador y preservador. El ejercicio de ahora. Si vos te sentís en un lugar de víctima, la clave, lo que tenés que hacer ahora con lápiz y papel es preguntarte, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué elegí esto que me generaba daño? ¿Qué gané? No sos boludo. Uno siempre elige por alguna razón. Esto requiere sinceridad brutal con uno mismo, es cierto, pero no es necesario decírselo a otro. Lo necesitas para vos. ¿Qué ganaste? ¿Por qué te quedaste en ese lugar de sufrimiento, de dolor o de molestia? Sé sincero. Para poder pasar de victimario a destructor, tenés que preguntar ¿de qué no me hice cargo? ¿Qué evité? Cuando uno no se hace responsable de lo que está destruyendo es porque algo más grande está evitando. Pregúntate, si te sentís bajo esa energía, si que la situación que quieres dejar atrás es la de victimario, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me escondí? ¿Por qué tiré la piedra y escondí? ¿Cuál era el precio que tenía que pagar? Y por el contrario, si has estado salvando gente por la vida y quieres dejar de hacerlo, lo que tenés que preguntarte es ¿por qué no elegí diferente? ¿Qué me da el rol de salvador? ¿Hacia qué me blinda? ¿De qué me protejo? ¿Sí? Estar en esa modalidad es una modalidad bastante protectora. Tienes 3 días para escribirlo. No es fácil, pero es muy importante para poder hacer un bonito funeral y cerrar todo esto, que te aceptes tal cual como eres. Y para eso tenés que encontrar las razones. ¿Por qué elegiste ser víctima? ¿Qué ganabas? ¿Por qué no te hiciste cargo de ser victimario? Es decir, ¿qué precio no estabas dispuesto a pagar? ¿Y por qué no actuaste diferente siendo salvador? ¿De qué te proteges? ¿Sí? 3 días, 3 tareas.